Muy buenas a todas, somos el grupo 3 del curso de Introducción a las Ciencias e Ingenierías a cargo del docente Máximo Moisés de Galarza Espinosa. Hablaremos un poco sobre cómo plantear y resolver problemas. Para ello hemos realizado un mapa mental para que sea más dinámico sobre los 4 pasos para la resolución del problema. Pasos para resolver un problema. Paso 1. Comprender el problema. Acá debemos realizarnos unas 3 preguntas, en las cuales es: ¿cuál es la incógnita? ¿Cuál y cómo es la condición? ¿Cuáles son los datos? Y de esta manera podemos contextualizar el problema. Paso número 2. Concebir un plan. Según George Boyle, debemos buscar problemas similares. Esto será un preámbulo para emplear una metodología que nos ayudarán a resolver el problema. Y ahora vamos a continuar con el paso 3. Vamos a tener el plan claro para poder, en segundo lugar, ejecutarlo. Luego de eso, vamos a observar los resultados. El tiempo para resolver un problema es relativo. El cuarto paso es examinar la solución obtenida. Para ello es fundamental plantearnos algunas interrogantes. ¿El resultado es lo que se pidió? ¿Cómo lo compruebo nuevamente? ¿Existe otra forma de resolverlo? Para poder entender un poco mejor los 4 pasos, hemos realizado un problema. Como podrán notar, el primer paso habla sobre cómo comprender el problema, y para ello tenemos un ejemplo sobre resistencia eléctrica. Entonces, nos planteamos primero cuál es la incógnita, cuáles son los datos, y de por sí, el problema en sí ya nos da los datos como resistencias y nos da el dato de voltaje. Analizamos y asimilamos el problema para poder relacionar con algo que podamos ver el día a día, ya sea como las aplicaciones reales, tanto en el circuito de la red eléctrica de la casa. Como observamos, el problema nos da un circuito cerrado y que está en serie. Nos pide determinar ya la intensidad de corriente y el voltaje que recorren cada una de las resistencias, siendo estas las incógnitas a resolver, que podremos hallar con los siguientes pasos posteriores. Segundo paso, concebir un plan. Este tipo de problema lo relacionamos con el tema de electrodinámica, que lo llevamos en nuestra etapa preuniversitaria. Según la ley de Kirchhoff, la suma algebraica de todos los voltajes, tanto de las fuentes como de caídas, localizadas en una trayectoria que entran y salen de 1 es igual a 0. Lo que se trata acá es leer es la suma de los voltajes que pasan por cada una de las resistencias, que esto va a ser igual a 12, que es realmente ese voltaje de la fe. En el tercer paso es la ejecución de un plan. Debemos llevarlo a la práctica de forma segura. Para realizarlo correctamente, se recomienda: antes de realizar las operaciones, es necesario preguntarse: ¿qué consigues con cada una de ellas? Lo que consigo es obtener la diferencia de potencial sobre cada resistor en el circuito. Para ello aplicamos la ley de Ohm, que es voltaje es igual a la intensidad por la resistencia sobre cada resistor. Posteriormente, se efectúa con mucho cuidado cada una de las operaciones. Se observa cada unidad de medida, evitando errores. Y ahora vamos a continuar con el cuarto paso, que es examinar esas soluciones obtenidas. Usando el método para dividir el voltaje, como se puede observar en la imagen, ahí vamos a hallar el voltaje 1, 2 y 3. Entonces, usando el método que he mencionado, vamos a hallar el voltaje. Esto va a ser posible, esto va a ser así. Esa resistencia de voltaje principal entre el total de la suma de resistencias. Se observa que viendo estas leyes ya establecidas puede cumplirse correctamente todo lo que se espera. Y usando estas leyes pudimos hallar la intensidad de corriente y el voltaje, y se realizó una comparativa
entre el valor teórico y el valor simulado. Y también se aprendió sobre una mejor forma para ver estos valores y que sean precisos en la ejecución. Y por último, continuando con el paso 4 para comprobar los resultados obtenidos, nos apoyamos en el software LeapWire, donde este simulador nos dará a entender como si el problema estuviera causado en la vida cotidiana. Y como podemos observar, los resultados del simulador son iguales a nuestra resolución manual. Esto quiere decir que los pasos que hemos seguido son los correctos, garantizando su segura eficacia. Y esto sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias.